Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase. En la clase de hoy vamos a continuar sobre la histología del tejido nervioso que comenzamos en el video anterior. Continuando con este tema, vamos a hablar ahora de la sinapsis, el cual viene del griego sinapsis, que significa unión. Actualmente ya no se denomina sinapsis como unión entre neuronas, sino la definición actual de sinapsis es como el mecanismo de comunicación, principalmente entre dos o más neuronas, con el fin de transmitir de una forma masivamente un impulso nervioso, el cual va a estar destinado a una función en el organismo, a coordinar una función en el organismo. La sinapsis no solamente ocurre entre neuronas, de neurona a neurona, sino puede ocurrir desde una neurona hacia un músculo, una neurona hacia un tejido o una neurona hacia una glándula del cuerpo. La neurona que transmite el potencial de acción o el impulso nervioso se llama neurona presináptica o emisora, mientras que la neurona que la recibe se llama célula postsináptica o receptora. Neurona o célula que recibe este potencial de acción. El potencial de acción viaja a través del axón hacia los botones sinápticos y el botón sináptico no está fusionada con la otra célula, sino que hay un pequeño espacio en el cual se liberan los neurotransmisores que viajan a través de las vesículas, como encapsuladas, como burbujitas, se liberan y la célula postsináptica tiene receptores especializados para recibir a estos neurotransmisores específicos y de ahí pasar el impulso nervioso hacia la otra célula. Por su clasificación, esta sinapsis se va a clasificar según su localización, dependiendo en dónde ocurre esa sinapsis. Y aquí vamos a tener que recordar las partes de la neurona. Por ejemplo, tenemos una sinapsis axosomática porque va a ocurrir desde el axón de la neurona presináptica hasta el soma o cuerpo celular de la neurona postsináptica. La sinapsis axodendrítica, axo, igual, viene desde el axón de una neurona y pasa a la dendrita de la otra neurona, de la neurona postsináptica o receptora. Y la axoaxónica pasa desde el axón de una neurona hasta el axón de la otra, axoaxónica. Y aquí en esta imagen podemos ver estos ejemplos. Aquí tenemos una sinapsis axosomática, es decir, viene desde el axón de una neurona, pero directamente al soma, al cuerpo neuronal. Aquí tenemos la sinapsis axodendrítica, que viene desde el axón de una neurona directamente a las dendritas de la otra neurona. Y acá tenemos la sinapsis axoaxónica, desde un axón, aquí viene, desde un axón hasta este axón, de axón de una neurona al axón de la otra neurona. Bien, ya hablamos de la neurona y de la sinapsis, pero la neurona no es la única célula en el sistema nervioso. Tenemos también unas células que se llaman células gliales o también llamadas neuroglía. Esta neuroglía o células gliales vienen del griego glía, que significa adhesión, adhesivo o cola de pegamento, ¿no? Las, las neuroglías las vamos a encontrar rodeando a las neuronas y desarrollando funciones muy importantes para ellas. Por ejemplo, una de sus funciones es proporcionar soporte estructural a la neurona, es decir, sostener en su lugar a la neurona, nutrirla, proveerle de nutrientes y limpiar todas las sustancias que no le sirvan a la neurona, o incluyendo neuronas muertas o partes de la misma dañada. Esa es la importancia de la neuroglía.
y se va a clasificar dependiendo en dónde se encuentra esta neuroglía. Tenemos neuroglía que está en el sistema nervioso central y tenemos neuroglía que está en el sistema nervioso periférico. La neuroglía que está en el sistema nervioso central, es decir, cerebelo, cerebro, tronco cerebral y médula espinal, se le llama glía central, como dice acá arriba, glía central. Y la que se encuentra en el sistema nervioso periférico se le llama glía periférica, ¿de acuerdo? La glía central, tenemos 4 tipos de glía central. Tenemos las células ependimarias, los astrocitos, los oligodendrocitos y la microglía. Mientras que en la glía periférica tenemos solamente 3. Células satélites, también llamadas capsulares, células de Schwann y células de Müller. Vamos a hablar de cada una de ellas. Comenzando con las células ependimarias. Estas células ependimarias también se le llaman apendimocitos y estas van a formar el revestimiento epitelial de los ventrículos del cerebro y también de un canal que está en medio de la médula espinal que se llama conducto ependimario, de ahí el nombre, ¿no? Ependimario, conducto ependimario. ¿Qué significa con revestir? Revestir me refiero a que la vamos a localizar rodeando estas cavidades por la parte interna. Revestir. Por eso forma como el epitelio del sistema nervioso central. Los ventrículos cerebrales son unos espacios que están dentro del cerebro por el cual circula líquido cefalorraquídeo. También el conducto del epéndimo en la médula espinal, también por ahí circula líquido cefalorraquídeo. Y ahí es donde vamos a encontrar estas células, las células ependimarias. Luego tenemos los astrocitos, también llamados astroglía. Astroglía o astrocitos, recordemos que cito es célula. Astro porque tienen forma de una estrella. Tienen múltiples ramificaciones, como si fueran dendritas, múltiples ramificaciones que asemejan a la forma de una estrella. Su morfología, es decir, su forma, recuerda a una estrella, por la gran cantidad de prolongaciones que irradian de su soma, de su cuerpo. Y estas colaboran con la neurotransmisión y están involucrados en el metabolismo neuronal. Estos se encargan de proporcionar sostén a la neurona, es decir, sostienen a la neurona en su lugar. Le dan un soporte físico y también nutritivo, es decir, transportan nutrientes, funcionan como un puente, transportan nutrientes desde un capilar hacia la neurona. Y también van a digerir o a destruir los desechos de la neurona que no le sirvan. Todo lo que está alrededor de la neurona que no sirva, o neuronas muertas o partes de la misma neurona que estén dañadas. Es decir, van a limpiar al sistema nervioso central y regulan el contenido del espacio extracelular, todo lo que está alrededor de la neurona que no funcione, que no sirva. Aquí tenemos una imagen de un astrocito. Acá tenemos a una neurona, aquí tenemos un astrocito. Los astrocitos van a pasar nutrientes desde un capilar, pasar nutrientes hacia la neurona y también sostienen en su lugar a la neurona. Van a proveer de un soporte mecánico y un soporte físico y nutricional. Además que también van a limpiar todo lo que está alrededor de la célula que no le sirva, todo lo que está alrededor de la neurona. Acá tenemos otro astrocito. De hecho, tenemos varios. Aquí son 3 astrocitos. Y tenemos acá las células ependimarias rodeando al tejido. Luego tenemos los oligodendrocitos, que son partes del sistema nervioso central, de la glía central. Los oligodendrocitos son más pequeños que los astrocitos y tienen pocas prolongaciones. Y además de también de proporcionar sostén y unión a las neuronas, la función principal del oligodendrocito es
formar una vaina de mielina en las neuronas del sistema nervioso central. Pero lo curioso del oligodendrocito es que ésta puede mielinizar varias secciones de un solo axón, varias secciones. Por ejemplo, este oligodendrocito está proveyendo de mielina aquí y acá. Provee de mielina en varias secciones de un mismo axón o en varias secciones de varios axones a la vez. Por ejemplo, aquí tenemos un oligodendrocito que está mielinizando esta sección y también este axón de otra neurona y también estas dos secciones, tres secciones de otra neurona, de otro axón. Entonces, un solo oligodendrocito puede mielinizar varias secciones de varios axones o varias secciones de un mismo axón. Recordemos que el axón es una parte de la neurona, ¿ok? Y únicamente del sistema nervioso central. Vamos a ver que en el sistema nervioso periférico hay otras células que proveen de mielina a la neurona del sistema nervioso periférico. Aquí tenemos, bueno, la microglía. La microglía, como su nombre lo dice, microglía es una neurona una neuroglía muy pequeña. Acá tenemos una microglía. Y esta representan a los macrófagos del sistema nervioso central. Es decir, son parte del sistema inmunitario porque van a fagocitar o a destruir todo lo que no le funcione al sistema nervioso y estas células van a proliferar en caso de inflamación o algún daño porque digieren los restos de neuronas muertas. Cuando hay una lesión o una inflamación, la microglía van a empezarse a multiplicar, a proliferar para proveer de protección y limpieza al sistema nervioso central. Las células satélites también se le llaman células capsulares y estas proporcionan soporte físico, protección y nutrición a las neuronas ganglionares, es decir, donde encontramos los ganglios nerviosos, vamos a encontrar alrededor células satélites, que aquí lo tenemos en color lila, lilitas o morado. Y estas las vamos a encontrar, pues como les dije, en los ganglios nerviosos craneales, espinales y autonómicos del sistema nervioso periférico. Antes de que se me olvide mencionar, ya pasé a las células de la neuroglía periférica, ¿de acuerdo? Aquí en la microglía es la cuarta célula y última que encontramos de la neuroglía central. Ahora pasamos a la neuroglía periférica. Tenemos las células satélites, también tenemos otras tres células. La siguiente es la célula de Schwann y estas, como les mencionaba, son las células que proveen de mielina al axón del sistema nervioso periférico. Pero a diferencia del oligodendrocito, las células de Schwann únicamente proveen de mielina a una única sección, a una sola sección de un solo axón. Por ejemplo, en este axón vemos varias células de Schwann. Estas células de Schwann proveen de mielina solamente a esta sección de este axón, no de varios axones, solo de un solo axón. Mientras que acá tenemos otra célula de Schwann, otra célula de Schwann, otra célula de Schwann. ¿Sí? Una célula de Schwann va a proveer de mielina solamente a una sola sección de un único axón. ¿De acuerdo? Las células de Müller. Las células de Müller son unas células muy ramificadas, tienen muchas ramificaciones y estas funcionan como protección y dan soporte también estructural a los elementos fotosensibles principales de la retina y también les da nutrición. Es decir, provee nutrición, protección y les da soporte estructural, es decir, la sostiene a los elementos fotosensibles que tenemos en la retina del ojo. Ahí encontramos a estas células de Müller. Aquí tenemos esta célula de Müller y está
protegiendo, sosteniendo y proveyendo de nutrientes a los elementos fotosensibles de la retina. En esta imagen se alcanza a apreciar un poco mejor. Acá tenemos a una célula de Müller y esta célula de Müller sostiene, como les menciono, a los elementos fotosensibles de la retina, les da protección y también nutrición. Bueno, ahora pasemos a la sustancia gris y a la sustancia blanca. ¿Qué es la sustancia gris y qué es la sustancia blanca? Bueno, la sustancia gris es una lámina, o una estructura, una lámina superficial que rodea a todo el encéfalo por fuera y también lo vamos a encontrar en la parte interna de la médula espinal. La sustancia gris eh, se mira más oscuro, bueno, aquí lo tenemos como cremita. Se mira más oscuro porque la sustancia gris contiene los cuerpos neuronales, los cuerpos celulares de varias neuronas, así como astrocitos, oligodendrocitos y microglia, que son las células gliales del sistema nervioso central. Y estos cuerpos neuronales agrupados le dan esta apariencia oscura. Mientras que en la sustancia blanca, que aquí lo tenemos en color más claro, aquí vamos a encontrar a los axones de estos cuerpos neuronales. Todos los axones unidos junto con su mielina, oligodendrocitos, astrocitos y microglia también. Por eso le dan un aspecto más claro. En la parte de la sustancia gris vamos a encontrar los cuerpos o somas neuronales, mientras que los axones los vamos a encontrar en la sustancia blanca. Y la sustancia gris en el cerebro lo vamos a encontrar por la parte periférica, formando la corteza cerebral, y también en unas secciones internas formando los núcleos del cerebro o los núcleos basales. Meninges. Las meninges son unas membranas que protegen a todo el sistema nervioso central, únicamente al central, y estas es tejido conectivo que tiene origen mesodérmico y se van a desarrollar del mesénquima que rodea al sistema nervioso central. Tenemos tres tipos de meninges, que son esas estructuras membranosas que van a rodear al sistema nervioso central. De afuera hacia adentro tenemos a la dura madre, luego tenemos en medio a la aracnoides y abajo a la pía madre. La dura madre es un tejido conectivo fibroso que contiene grandes cantidades de vasos sanguíneos y esta es la capa más externa del sistema, de las tres meninges que se encuentran en el sistema nervioso central. Es decir, estas meninges únicamente las vamos a ver en el sistema nervioso central. Quiere decir que van a estar rodeando al encéfalo que está dentro del cráneo y rodeando la médula espinal que está dentro de la columna vertebral, dentro del conducto raquídeo. Pues bien, vamos a encontrar también una superficie de la dura madre que la separa de la aracnoides. Y este espacio se llama espacio subdural. ¿Ok? El espacio subdural separa a la dura madre de la aracnoides. Subdural. Mientras que la dura madre que rodea subdural, ok. Mientras que la dura madre que rodea a la médula espinal va a estar separada de la superficie interna de las vértebras por otro espacio, una pequeña cavidad que se llama espacio epidural. Aquí no lo tengo encerrado en círculo, pero es este de aquí. Esta es la médula espinal, perdón, y este es el espacio epidural. Ah, sí lo tengo en círculo. Que el espacio epidural separa a la médula espinal de la vértebra. ¿Ok? La médula espinal no está rozando directamente a la vértebra, sino que tenemos las meninges y la más externa es la dura madre. Después de la dura madre hay un espacio que se llama espacio epidural. ¿Ok? De ahí el nombre, de hecho, que adquiere
la inyección o la anestesia que se coloca en la columna vertebral, que es una anestesia epidural, porque se coloca en este espacio. Bueno, luego tenemos a la aracnoides. Aracnoides, del griego aracne, que significa araña, porque emite unas prolongaciones semejantes a una telaraña. De ahí su nombre. Es una capa fina y está compuesta por tejido conectivo, el cual está recubierta por una capa única de células aplanadas. No contiene vasos sanguíneos, la aracnoides, y tiene este espacio, estas prolongaciones, por el cual circula líquido cefalorraquídeo y este espacio se llama espacio subaracnoideo. ¿Ok? Es el espacio que hay entre la aracnoides y la pía madre, que es la capa más interna. Este espacio se llama espacio subaracnoideo, abajo de la aracnoides, aunque viene formando parte de la misma, porque son prolongaciones de la aracnoides. Y por aquí circula líquido cefalorraquídeo. Entonces ya tenemos diferentes espacios por el que circula líquido cefalorraquídeo. Tenemos los ventrículos cerebrales, el espacio subaracnoideo y el conducto del epéndimo que está en la médula espinal. ¿De acuerdo? Ok, la pía madre. La pía madre es igual también compuesta por una fina capa de tejido conectivo. Está muy vascularizada la pía madre. Es la capa más interna de las tres meninges, es decir, está en contacto íntimo con las estructuras del sistema nervioso central, es decir, encéfalo y médula espinal. Y esta carece de vasos linfáticos. Los vasos linfáticos no existen en el sistema nervioso central. ¿Ok? Y por hoy sería todo en este video. En el siguiente video vamos a hablar de la histogénesis del sistema nervioso, es decir, cómo se forma el origen o cómo se forma desde nivel embrionario todo el sistema nervioso. ¿De acuerdo? De una forma muy básica, explicada lo más sencillamente posible. Así que por hoy sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, chavos y chavas. Bye bye.